Hola, ¿cómo les va? Bueno, vamos a empezar con el sistema óseo. Ya vamos a entrar específicamente a ver hueso por hueso de lo que es columna vertebral y tórax. Soy la profe de Alessandra de nuevo y bueno, la idea es acompañarlos con esta presentación. Lo que vamos a ver es el esqueleto axial, como lo vimos en la tarea integradora, es lo que está conformado por la cabeza, la columna y el tórax, que donde se apoyan ambas cinturas, la cintura pélvica y la cintura escapular. La columna vertebral se va a extender del cráneo hasta el coxis, ¿sí? Van a formar lo que es el eje del cuerpo, ¿sí? Es importante saber que el coxis es este puntito o este huesito que finaliza la columna vertebral. Cuando después veamos los nombres de lo que es la cintura pélvica, que va a estar conformado por coxales, es muy importante que no confundan coxis con coxal, ¿sí? Son huesos distintos o formaciones óseas diferentes a las cuales debemos diferenciar. Antes de empezar a hablar de la columna, y porque creo que no lo vamos a ver a lo largo de todo el año, tengo que nombrarle los huesos de la cabeza. Por lo general, el más importante es el temporal, que es el que se ubica a la altura de las orejas, que es par, va a estar uno a cada lado, donde presenta la apófisis mastoides, que es esto que le estoy pintando de amarillo, que es donde va a dar inserción al músculo esternocleidomastoideo, que lo vamos a ver cuando veamos músculos del cuello o que va a ir hacia la clavícula, que está acá. Sin demorarnos mucho en lo que es entrando en músculos, que es contenido de otra clase, seguimos nombrando los distintos huesos. El occipital es el otro que mayor preponderancia toma ahora, porque es donde se va a desprender la columna vertebral, ¿sí? Después tenemos parietales, que van a estar uno a cada lado, y el frontal, que es donde tenemos la frente, ¿sí? Columna vertebral, como dijimos recién, va a ir desde el cráneo hasta el coxis, forma el esqueleto del cuello, el dorso y el tronco, y la parte principal del esqueleto axial, ¿sí? Como lo vimos en la diapo anterior. Las características principales o las funciones de la columna, que yo les pongo CB para referirme a columna vertebral, va a ser proteger la médula espinal y los nervios espinales. Como saben, fundamentos biológico 1, también vamos a ver el control motor del movimiento. Entonces vemos algo ya del sistema nervioso, la médula espinal, que es parte del sistema nervioso periférico, y sus nervios van a estar dentro, alojados en la columna vertebral. Va a soportar el peso del cuerpo, ¿sí? Proporciona un eje rígido pero a la vez flexible. Vamos a ver las curvaturas de dicha columna, como en cada uno de sus segmentos tenemos una curvatura específica, y desempeña su principal misión en la postura y la locomoción, ¿sí? La vamos a dividir, ¿sí?, en regiones, ¿sí? Vamos a tener normalmente, o en un esqueleto estándar, por así decirlo de alguna forma, 33 vértebras, ¿sí?, a la vez de 5 regiones. 7 vértebras cervicales, que son las que vemos en color lila, ¿sí?, que decimos que tienen una curvatura lordótica o una lordosis de concavidad anterior. 12 vértebras torácicas o dorsales, ¿sí? De las dos formas está bien dicho, según la bibliografía, y son esta que está acá, que va a estar unido a lo que es el tórax, ¿sí?, y a la parrilla costal. 5 vértebras lumbares, ¿sí?, que es la parte azul, donde se repite la lordosis, ¿sí?, y el sacro y el coxis, que es la finalización, donde volvemos a repetir la sífosis, que no les dije antes, que es la curvatura sifótica de las dorsales. Entonces, resumiendo las curvaturas, no sé si tengo una diapositiva posterior, pero para que vayamos recordando, vamos a tener la lordosis anterior cervical, la sífosis
dorsal, lordosis cervical. Estas curvas, ¿sí? Y sifosis sacrococcygea. Estas curvas se ven en un plano sagital, ¿sí? Cuando el sujeto está de perfil, ¿sí? Bien. Por dentro, como les decía, la columna vertebral contiene la médula espinal, ¿sí? En otra vista lateral del cuerpo o de perfil podemos ver cómo se ve el canal medular, ¿sí? Que es toda esta parte amarilla, y cómo en los distintos segmentos la médula ocupa un espacio, ¿sí? Que es lo que se forma el canal medular por todos los agujeros vertebrales, que lo vamos a ver más adelante en esta situación cuando veamos las partes específicas de una vértebra. Si sacamos una vértebra cualquiera de la columna, en este caso vamos a sacar una dorsal, vamos a encontrar la parte más grande redondeada, que es el cuerpo, ¿sí? Y una parte más flexible, por así se quisiera, o más liviana, por decirlo de alguna otra forma, el arco posterior, ¿sí? El arco posterior, que es lo que le remarqué con rojo, vamos a tener dos apófisis a cada lado, que se llaman apófisis transversa, y una apófisis espinosa, que es lo que palpamos cuando nos tocamos la espalda por detrás, ¿sí? Estos puntitos son las apófisis espinosas cuando nos palpamos la espalda, ¿sí? Dentro de lo que es la parte ósea de la vértebra, eso sería lo más importante, ¿sí? Las apófisis y el cuerpo. En el centro de la vértebra tenemos el agujero vertebral, ¿sí? Que se los voy a remarcar con este verde suavecito, donde pasa la médula espinal y los nervios, ¿sí? Que salen a cada lado de los agujeros de conjunción. Ahora vamos a ver estas partes específicas de la vértebra, ¿sí? Eso es una vértebra ósea sin esquema. O sea, en la anatomía vamos a ir estudiando con formaciones óseas o de disecciones, huesos, y esquemas o dibujos o representaciones gráficas. Estas dos vértebras son reales, ¿sí? De un ser humano, ¿no? Lo que quiero mostrarles es lo mismo, el cuerpo por un lado y el canal posterior por el otro, el arco posterior por el otro, ¿sí? El cuerpo, entre el cuerpo y las apófisis transversas, ¿sí? Vamos a tener un sector acá que se llama pedícula. Y entre las apófisis transversas y la apófisis espinosa vamos a tener un sector que se llama lámina, ¿sí? Esas son como las características o las partes de la vértebra que tenemos que tener en cuenta cuando vayamos a analizar cada región específica. ¿Por qué? Según la región, como ya habíamos dicho, teníamos cervicales, dorsales o lumbares, la función de la vértebra va a hacer que tenga distintas funciones esa zona, ¿sí? La parte dorsal va a tener que está relacionada con la caja torácica. Entonces va a tener algunas características, ¿sí? Propias que no tienen las otras vértebras, como por ejemplo en su apófisis transversa tiene una carilla articular para la costilla, ¿sí? Esto que vemos acá son carillas articulares. Ya vamos a ver cómo se articulan las vértebras y van a entrar en acción. Bien, para no marearlos, vamos a empezar de arriba hacia abajo y vamos a ver las características específicas de cada vértebra. La imagen es bastante ilustrativa y está bastante clara, pero vamos a ir leyendo juntos qué es lo importante de ver. En la vértebra cervical, ¿sí? Habíamos dicho que teníamos estructuras bien marcadas que nos van a definir las diferencias. El cuerpo es más pequeño si lo comparamos con el cuerpo lumbar o con el cuerpo dorsal, ¿sí? El cuerpo lumbar es el más grande de los tres cuerpos y el cuerpo dorsal es el intermedio. En relación a la apófisis espinosa, que es otro punto de comparación, vemos que también son las tres diferentes. Quizás en esta imagen transversal no se ve, pero en la imagen de perfil sobre todo muestra la diferencia.
La apófisis espinosa de la vértebra cervical se dice que es bífida o bifurcada porque tiene dos puntas. La apófisis espinosa de la vértebra dorsal y lumbar no se divide, es única, pero la lumbar es cuadrilátera y la dorsal es puntiaguda y orientada hacia abajo, ¿sí? La cervical es más horizontal, igual que la lumbar. Y las apófisis transversas también tienen sus propias características, ¿sí? La apófisis transversa de la cervical es una de las más complejas porque está bifurcada y perforada. Tiene un agujero a cada lado que va a permitir pasar el paquete vasculonervioso. ¿Qué significa? Que va a recorrer una vena, una arteria y un nervio que va a pasar por ahí. ¿A dónde va a ir? Del cuerpo a la cabeza, ¿sí? La sumatoria de todas las vértebras cervicales hacen que estos agujeros formen un canal y es una forma de proteger que tiene nuestro organismo a la estructura más importante que tenemos, que es el sistema nervioso, que nos coordina todo el cuerpo. A su vez, también tiene carillas articulares, ¿sí?, superiores, y también va a tener unas carillas articulares inferiores que lo vamos a ver después. Las vértebras lumbares, sus apófisis transversas son sin ninguna característica particular, son como las más comuncitas, a diferencia de las apófisis de las vértebras dorsales, que tienen la carilla para la costilla, como se lo había dicho en primera instancia. Hay otro detalle que nos va a ayudar a comparar en relación a las diferencias de cada región, que son las características específicas de las carillas articulares. Pero no es tan relevante para nosotros que sepamos la orientación de cada una de sus carillas, pero sí saber que la vértebra superior va a tener carillas articulares en su parte inferior que se van a articular con la vértebra inferior que tiene carillas articulares en la parte superior. No quiero hacerles un trabalengua de algo que es sencillo, así que lo vamos a explicar cuando parte de la articulación. Volviendo a las cervicales, como les había dicho, son 7. De la 3 a la 6 son todas bastante similares a la que vimos en la diapositiva anterior, ¿sí? Va a tener sus apófisis transversas perforadas y bifurcadas y su apófisis espinosa también bifurcada. Otro detalle importante que no les dije en la diapo anterior es el tamaño del agujero vertebral, ¿sí?, que es grande en comparación con los otros dos agujeros vertebrales de las otras dos vértebras, ¿sí? Y recordamos que es de la tercera, marqué mal, la tercera a la sexta, ¿sí? La séptima vértebra cervical lo que tiene de diferente es que su apófisis espinosa ya es simple y prominente, o sea que es la que más palpamos cuando flexionamos la cabeza y nos tocamos el primer hueso sobresaliente de la nuca. Esa es la diferencia de la séptima cervical. Y la primera y segunda cervical, ¿sí?, se llama atlas y axis. Es posible que lo hayan escuchado en algún lado, ¿sí?, pero vamos a tener el atlas, que se va a articular con el occipital, ¿sí? Les dije, los huesos de la cabeza, el más importante era el occipital. Que tiene estas carillas articulares para el hueso del cráneo occipital, ¿sí? Su agujero vertebral es realmente grande, ¿sí?, y tiene una carilla en su arco anterior para la apófisis odontoides, ¿sí?, que va a ser de cuerpo del atlas, ¿sí? La apófisis odontoides articula, ¿sí?, con el atlas en una articulación que se llama atloido-odontoidea, ¿sí?, a través de un anillo fibroso, ¿sí?, que es este ligamento que va de una punta a la otra, y una parte ósea, que es la parte posterior del agujero vertebral, ¿sí? Esto va a ser la articulación trocoide, ¿sí?, que es la otra parte del codo. Cuando veíamos las articulaciones, es esta, la de la apófisis odontoides con el atlas, ¿sí? A su vez, el atlas y el axis van a articular por sus carillas articulares, igual que todas las vértebras del resto
de la columna. Lo más importante para recordar entonces es la articulación atloidodontoidea, después la vamos a leer, entonces así les queda registrados los nombres, que es la apófisis odontoides con el atlas, ¿sí? Esto va a estar en nuestro esqueleto a la altura de las primeras vértebras de la columna vertebral, ¿sí? Es la unión de la columna con la cabeza. Bien, dentro de las dorsales, ¿sí? Vemos la localización a lo largo de toda la parrilla costal, ¿sí? Porque va a estar unidas a las costillas, ¿sí? Y repasamos sus características, bueno, las carillas articulares para la costilla, la apófisis espinosa es alargada, ¿sí? Y orientada hacia abajo, ¿sí? Y a la vez va a tener unas carillas extras en el cuerpo también para la cabeza de la costilla. Cuando veamos la costilla vamos a ver dónde se articula con la vértebra. Y las lumbares, puede pegar una animación en movimiento. Vemos como el tamaño de su cuerpo es relativamente mucho mayor que las otras dos y el agujero vertebral es un poco más grande que el dorsal, ¿sí? El agujero de la vértebra dorsal es un poco más chico. No sé si puedo volver para atrás, no puedo. Porque se corresponde a un aumento de tamaño de la médula espinal a este nivel, ¿sí? A este nivel, que va a empezar con el plexo cervical, la médula aumenta un poquito su tamaño, por lo tanto el agujero vertebral es mayor a este nivel, ¿sí? Vemos su apófisis espinosa, que se la ve cuadrilátera y horizontal. Bien. En sacro y coxis es la parte más baja de la columna vertebral. El sacro es como que se fusionan 5 vértebras, ¿sí? Vemos los 5 cuerpos vertebrales fusionados y el coxis puede ser entre 3 y 4 vértebras también fusionadas, ¿sí? El coxis es la parte de abajo del sacro y de la parte final de la columna vertebral, ¿sí? El sacro se va a articular con la quinta vértebra lumbar a través de su disco y de sus carillas articulares y va a tener sus perforaciones por donde van a atravesar los nervios, ¿sí? Son los agujeros sacros. También va a tener algunos esbozos de apófisis, esperen que lo voy a marcar con otro color porque no se ve, de apófisis espinosas, ¿no? Como si fuesen todas fusionadas o todas unidas a lo largo del hueso. Hay algunas patologías donde el sacro se horizontaliza o se verticaliza, ¿sí? Aumentando la lordosis de la curvatura lumbar. Otro detalle para ver es la carilla auricular, que es esta carilla de acá, forma de oreja, que va a articular con los coxales formando la cintura pélvica, ¿sí? Esta es la función de cerrar la columna por debajo, ¿sí? Junto con la cintura pélvica. Bien, el disco intervertebral va a estar unido, va a estar entre medio de todos los cuerpos vertebrales. A ver, quiero ver si puedo marcarles, pero el puntero es muy gordo. Ahí, ¿sí? Cada disco intervertebral está en cada unión entre dos cuerpos vertebrales, ¿sí? El disco vertebral, no sé si todavía siguen existiendo, pero es similar a un chicle bubalú, ¿sí? Es ovalado, tiene un anillo fibroso que es como unas anillitos de cebolla, si fuesen aritos de cebolla, van todos circulares, no me sale muy bien el círculo con el mouse, todos circulares alrededor, ¿sí? Y adentro tiene como un líquido que se llama núcleo pulposo, que es ese líquido que va a contener la forma del, esto que estaba, es la parte líquida, o gelatina, una sustancia gelatinosa que va a mantener la forma del disco, ¿sí? Todo esto debe estar hidratado, ¿sí? Y mantiene el tamaño de la columna, la separación entre los cuerpos. En estado normal,
¿sí? Como lo vemos acá en la imagen, el núcleo debe estar como un círculo, una pelotita bien redonda, como si fuese una canica, ¿sí? En un esfuerzo de tracción, ¿sí? Cuando me estiro hacia arriba, ¿sí? Elongando toda la columna, ¿sí? Es como que el disco se aplana por los lados, ¿sí? En un esfuerzo de compresión, el disco se va a aplanar hacia los costados, ¿sí? Y se horizontaliza, ¿sí? Y en un esfuerzo, en un movimiento de flexión lateral o de inclinación, que sería el número 4, si yo imprimo presión de este lado, el núcleo se va a ir para el lado opuesto, ¿sí? Y eso va a lograr las flexiones laterales, ¿sí? La inclinación hacia la derecha, el núcleo se va a ir hacia la izquierda y a la inversa. En el movimiento de flexión propiamente dicha, o sea, la inclinación del tronco, ¿sí? Hacia adelante, o el ejercicio de peso muerto, por ejemplo, los arcos posteriores se van a separar y los arcos anteriores se van a unir y el núcleo pulposo se va a ir hacia atrás, ¿sí? En el movimiento contrario, que sería la extensión, ¿sí? El número 5, el núcleo se va a ir hacia adelante y los arcos posteriores se van a acercar, haciendo casi contacto las apófisis espinosas. Y el 7 es el movimiento de rotación. El disco sufre lo que se llama cizallamiento, ¿sí? Que es esa compresión donde una vértebra va para un lado y la otra vértebra va para el otro, ¿sí? Algo importante a tener en cuenta, que a veces a mí me sirve explicarles en las clases, es el tema de las hernias de disco. ¿Sí? Las hernias de disco se pueden producir a lo largo de toda la columna vertebral y significa que el núcleo pulposo sale del disco propiamente dicho y cae al agujero medular, el conducto medular. En la imagen de arriba vemos una hernia a nivel cervical, donde la sintomatología de la persona o del paciente, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo una hernia a nivel del cuello, ¿sí? Acá. Voy a tener toda una sintomatología en el nivel de los brazos. Voy a perder la presión de las manos, voy a tener dolor, voy a perder la sensibilidad, ¿sí? ¿Qué pasa justamente? Es esto, que el núcleo, ¿sí? Se va hacia uno de los costados comprimiendo la salida del nervio. Esto no le aclaré cuando vimos las partes de la vértebra, así que me sirve para volverme un poquito para atrás. La unión del pedículo, ¿sí? Que era entre el cuerpo y la apófisis transversa, de la vértebra de arriba y el pedículo de la vértebra de abajo me forma lo que se llama agujero de conjunción, ¿sí? Estaba viendo si tenía texto para escribírselo, pero no lo tengo. Conjunción es el agujero por donde sale la raíz nerviosa, ¿sí? Acá vemos una raíz nerviosa que sale por el agujero y se forma con dos vértebras, la vértebra superior y la vértebra inferior. Por ese espacio sale el disco, ¿sí? Y comprime, ¿sí? El canal medular por donde pasa la médula. O sea, puede salir por los dos lados, perdón. Puede salir por el agujero de conjunción comprimiendo el nivel nervio radial o puede salir por el cuerpo comprimiendo la médula espinal. Hay 4 estadios para que esto suceda y nosotros podemos volver para atrás en casi estos 3, ¿sí? Digo casi porque según el nivel de extrusión a veces no se puede volver. Si el disco ya se rompió, no podemos volver para atrás. Pero tanto en el estadio 1 y 2, donde hay una degeneración, es que se empiezan a romper estas laminitas, ¿sí? Del disco. Entonces yo tengo que fortalecer mucho mi parte anterior para que los músculos de la espalda cuiden a este núcleo, ¿sí? Y haga que esto no siga avanzando.
¿sí? Si yo sigo haciendo mal esfuerzo y sigo teniendo la misma calidad de vida, probablemente el estadio de la hernia vaya avanzando al otro paso, al otro paso, al otro paso, hasta llegar a este punto donde ya va a cirugía. La idea es sacar todo el disco o rellenar o cambiar, pero ya sí o sí va a cirugía. En una resonancia magnética, el diagnóstico preliminar, eso significa que sí o sí lo tengo que ver con una resonancia, salvo por la sintomatología de la persona. ¿Por qué les doy un poco de esto? Es porque es muy común que sus alumnos o los practicantes de los gimnasios puedan por ahí llegar a tener alguna persona que refiera a estos dolores a nivel de la cintura, sobre todo las lumbares, y por ahí está bueno por lo menos que nos entre la duda. ¿No será algo de una hernia de disco? Muchas veces es contractura, pero si el problema es que nosotros relajamos, elongamos y ese dolor sigue, entonces hay que hacerlo consultar con el médico y probablemente empezar para un tratamiento de hernia. Bien, dentro de las articulaciones de la columna vertebral vamos a tener dos grandes familias, ¿sí? Las que son entre vértebra y vértebra con el disco intervertebral son las anfiartrosis, las que están unidas por cartílago propiamente dicho, ¿sí? O sincondrosis. En esta otra vista, en la vista lateral, vamos a tener las articulaciones entre las carillas. ¿Se acuerdan que yo les dije que todas las vértebras tenían carillas articulares superiores e inferiores? Bueno, estas carillas articulares superiores e inferiores se van a articular entre sí con la vértebra de arriba y con la vértebra de abajo. Estas articulaciones son del tipo de artrodias, ¿sí? Y van a tener el movimiento de deslizamiento. La articulación cartilaginosa va a tener la deformación del cartílago, como vimos cuando veíamos el disco intervertebral, para la realización de los movimientos. La articulación entre las carillas articulares va a tener deslizamiento, ¿sí? Bien. Llegamos a lo que es tórax o tronco. También se lo conoce como parrilla costal, es donde va a alojar a los pulmones y básicamente el corazón, y va a ser el esqueleto de protección para nuestro sistema cardiorrespiratorio. Las costillas son huesos largos, ¿sí? Ovalados, van de a pares, ¿sí? Y van a tener una carilla articular en su cabeza, ¿sí? Que va a articular con el cuerpo de la vértebra dorsal, y una carilla articular cerca del cuello de la costilla que va a articular con la apófisis transversa de la vértebra dorsal, ¿sí? Después tiene un cuerpo grande que dice que tiene como un canal costal donde va a ir otro paquete vasculo nervioso que va a llevar una arteria y un nervio, y un cartílago, otra articulación que va a articular con el cartílago external, ¿sí? Que va a unirla a la parte anterior de la parrilla, ¿sí? En una vista posterior no la vemos, pero la costilla está ahí articulando con el cuerpo, y la carilla a nivel del cuello de la costilla va a articular con la apófisis transversa de la vértebra, y por el otro lado vemos cómo se articula con el cartílago external, y el cartílago external se articula con el esternón, ¿sí? Esa es la historia de la costilla, ¿sí? Que acá la vemos en azul. Bien, el esternón es un hueso único, la costilla era de a par, el esternón es único, y va a tener también algunas eminencias o accidentes anatómicos, como me gusta llamarle, que va a prestar inserciones a los cartílagos costales y a diferentes estructuras anatómicas y músculos que lo vamos a ver más adelante. Por arriba tenemos la escotadura yugular, ¿sí? Que va a ser si ustedes se palpan a la altura de la garganta,
Tenemos ahí como una letra U, ¿sí? Eso se llama escotadura, ¿sí? Y si ustedes se apretan, van a lograr el reflejo de la tos. Ojo, que no lo hagan ahora, pero de ahí es donde se hace la traqueostomía, ¿sí? Porque es una vía directa a la tráquea. A los lados vamos a tener una escotadura clavicular, ¿sí? Que va a articular con la clavícula, que acá no tenemos clavícula en la imagen de este cuerpito, pero ahí iría la clavícula, ¿sí? Y después tenemos una escotadura para la primera costilla o cartílago costal. Esto forma lo que es el mango o el manubrio, ¿sí? Después tenemos lo que es el cuerpo del esternón, ¿sí? Y la apéndice sifoides. Apéndice o apófisis, yo no les dije, pero es toda una saliente de la estructura. Ahora que empezamos a ver ya los detalles anatómicos, los accidentes anatómicos, vamos a repetir estas palabras, o que son conceptos que por ahí les puede llevar a confusión. Vieron que las vértebras tenían apófisis, bueno, el esternón también tiene una apófisis que se llama sifoides o apéndice, ¿sí? Según la bibliografía se puede llamar de cualquiera de las dos formas, apéndice o apófisis, ¿sí? Y significa eso, que es como una saliente de la estructura. Cuando veamos otros huesos, vamos a ver las apófisis que salen de los distintos huesos. Entonces la palabra apófisis es como un genérico, digamos, de esta eminencia en forma de saliente o de pirámide o de ángulo, como lo quieran imaginar. A lo largo del cuerpo del esternón vamos a tener todas las escotaduras para los cartílagos costales, ¿sí? Vamos a buscar un color verdecito, así les marco las escotaduras, que a la vez las tienen en la flechita y está más o menos en español. Entonces dice escotadura costal, escotadura costal, escotadura costal, escotadura costal, ¿sí? Todas estas escotaduras van a dar alojamiento a el cartílago costal que se va a insertar en cada una de ellas, ¿sí? Ahí se los marco con verde en el otro tórax, así se lo pueden ver. Vamos a ir viendo que la costilla no articula directamente con el esternón, ¿no? Tenemos este cartílago. Esta otra articulación entre el cartílago costal y la costilla nos va a permitir la flexibilidad de la parrilla costal para que los movimientos de los pulmones en la inspiración y en la expiración sean más flexibles y más dinámicos y no rígidos entre un hueso y un hueso. Otro detalle importante, bueno, es el ángulo del esternón, también lo podemos palpar. También se usa como de referencia anatómica cuando tenemos que encontrar las costillas, porque en el ángulo del esternón se va a articular la segunda costilla. Entonces de ahí para abajo contamos 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Sí? El séptimo, ¿sí? Se dice que es la última costilla verdadera. ¿Sí? Vamos a tener costillas falsas, verdaderas y flotantes, y cartílagos costales y gran cartílago común. ¿A qué nos referimos con esto? ¿Sí? Más o menos su palabra lo dice, pero a modo de repaso. Las costillas verdaderas son las que tienen una unión directa o a través de un cartílago, ¿sí? Con el esternón, que serían las primeras 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Sí? Ahí tendríamos las 7 costillas verdaderas. Después tenemos las 3 siguientes que son falsas. ¿Por qué decimos que son falsas? Porque las 3 siguientes costillas se unen a un gran cartílago costal que las unifica y las sube acá, ¿sí? El del otro lado tiene la imagen no rayada para poderlo ver, ¿sí? El gran cartílago costal, ¿sí? Común que unifica a todas. Y por último tenemos la onceava y 12ª costilla, la número 11 y la número 12, que serían las falsas, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tocan con ningún cartílago y por ende no van a llegar al esternón, ¿sí? Que serían las costillas, las flotantes, perdón, no falsas, flotantes, me equivoqué. Porque estoy pensando en los colores y me distraigo del concepto.
Bueno, pero queda claro, repaso por las dudas, tenemos costillas falsas, verdaderas y flotantes. Las flotantes no articulan con el esternón, las verdaderas articulan con el esternón y las falsas son las que se van a unir al cartílago común, ¿sí? Al esternón. Bien. Para ver un poquito las articulaciones de la columna en total, vamos a tener en los huesos de la cabeza las suturas, ¿sí? Entre los huesos del cráneo. Esto está basado en el capítulo 7 del libro Tórtora, que lo tienen cuando hicieron la actividad. Y creo que está este cuadro, entonces lo pueden ver de ahí, del PDF, si acá les cuesta un poco leerlo. Bueno, entre los huesos del cráneo vamos a tener una articulación del tipo fibrosa, que según su función es una anfiartrosis o sinartrosis porque no tiene movimiento, ¿sí? Son los huesos, como dije, temporales, parietales, occipital y frontal. La atloido occipital es entre las carillas articulares del atlas y los cóndilos del occipital, ¿sí? Acá, a esta altura. Son del tipo sinovial condilia, ¿sí? Y funcionan como una diartrosis. Van a hacer la flexión de la cabeza y levemente una flexión hacia ambos lados. La atloido axoidea, ¿sí? Que es el atlas con el axis, es la apófisis odontoides y el arco anterior del atlas, con las masas laterales del atlas y el axis. También van a ser una funcional, una sinovial trocoide, ¿sí? En lo que les explicaba cuando les expliqué esta misma articulación, y del género funcional de diartrosis, ¿sí? La apófisis odontoides con el arco anterior del atlas. Después tenemos la intervertebral, que es entre los cuerpos vertebrales entre sí con el disco intervertebral. Es del tipo cartilaginosa o de las tipos sínfisis entre los cuerpos vertebrales, y hay una sinovial artrodia entre los arcos vertebrales, ¿sí? Recuerdan, entre los cuerpos teníamos el disco, ¿sí? Que es una cartilaginosa, y entre los carillas articulares, las artrodias, ¿sí? ¿Qué movimientos vamos a tener? Flexión, extensión, flexión lateral y rotación de la columna en su totalidad. Después tenemos vértebro costal, ¿sí? Que es entre las carillas articulares de la cabeza de las costillas, las carillas articulares de los cuerpos vertebrales y los discos intervertebrales entre ellos, con las carillas articulares de los tubérculos costales y las carillas articulares de las apófisis transversas de las vértebras torácicas, ¿sí? En las que yo les explicaba cuando veíamos la unión entre la costilla y la columna vertebral, la posterior. Es del tipo estructural sinovial artrodia y funciona como una diartrosis. Va a tener movimiento de deslizamiento, ¿sí? Y la esternocostal es la parte anterior de la parilla costal, es entre el esternón y las costillas, ¿sí? La clasificación estructural es cartilaginosa, una sincondrosis entre el esternón y el primer par de costillas, y sinovial artrodia entre el esternón y el segundo o el séptimo costilla. Funcional entre el esternón y la primera par de costillas son diartrosis porque estamos dentro de las artrodias, ¿sí? Los movimientos son ninguno entre el esternón y el primer par de costillas, pero ligero deslizamiento entre el esternón y del segundo al séptimo, ¿sí? Cuando hacemos los movimientos respiratorios, ¿sí? Y la última articulación que termina en la columna vertebral sería la lumbosacra, que es entre los cuerpos de la quinta vértebra lumbar y la base del sacro, y entre las carillas articulares inferiores de la quinta vértebra lumbar y las carillas articulares superiores de la primera vértebra sacra. En la clasificación estructural es una cartilaginosa sínfisis entre el cuerpo y la base, y sinovial artrodia entre las carillas auriculares. Funcionalmente es una anfiartrosis entre el cuerpo y la base de diartrosis de las carillas articulares. ¿Qué movimiento vamos a tener? Flexión, extensión, flexión lateral y rotación de la columna vertebral. Parece que se agranda un poco la imagen, pero ahí tenemos la carilla articular que va a articular con el hueso coxal,
¿sí? Bueno, tienen este cuadro, la idea es que lo repasen y por ahora nada más. Nos vemos la próxima, mucha suerte y dejamos un foro abierto por contenido por alguna consulta particular.